Bien, buenos días a todos. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros en esta interesante plática. Esta plática nos va a ayudar a tenerla o a presentarla en XC, la Asociación de Data Centers de México. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. El título de la plática es El auge del sector Data Center en México y visión de los protagonistas. Muchas gracias. Sin duda es un tema muy importante para todos nosotros. Me permiten, a continuación voy a hacer una pequeña semblanza de cada uno de ustedes y ya posteriormente, de acuerdo a lo que tú tengas programado, ya cada quien podrá implementar lo que quiera comentar. Ya. Voy a comenzar con la licenciada Adriana Rivera, de Recedo. Adriana es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 2 diplomados en gestión ambiental y actualmente cursa una maestría en economía circular en la Universidad de Valencia. Se destaca en el sector público con más de 20 años de experiencia, donde fue procuradora de recursos naturales y procuradora de auditoría ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, y secretaria técnica de la Comisión de Cambios Climáticos de la Cámara de Senadores. En el año 2016 funda la empresa Gestión Legal y Ambiental, que es un despacho de consultoría especializada en derecho ambiental y urbano. Actualmente es directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Data Centers, MEXECO. Muchas gracias, Adriana. Bienvenida. A continuación, quiero presentar a Luis Lugo, actualmente Country Manager para Cloud HQ México, asociado y líder de Comisión de Conectividad MECDC. Luis Lugo es un experto en desarrollo de infraestructura industrial con una sólida trayectoria en sectores clave como energía, gas natural y proyectos de gran escala. Actualmente lidera el desarrollo de un data center de hiperescala en México como Country Manager de Cloud HQ, coordinando infraestructura crítica como subestaciones eléctricas, accesos carreteros, desarrollo de tierra y líneas de transmisión. Su experiencia incluye una visión estratégica del sitio, relaciones con todos los niveles de gobierno y una habilidad comprobada para gestionar proyectos complejos con múltiples stakeholders. A lo largo de su carrera, ha desempeñado roles claves en compañías como Engie, Essentia Energy, Cemex y Arta Capital, liderando negociaciones para proyectos energéticos, redes de gas natural y desarrollos industriales. Su conocimiento en derecho de vía, relaciones institucionales y promoción de inversión lo posiciona como un referente en la articulación entre infraestructura energética e industrial, siempre con una perspectiva enfocada en sostenibilidad, competitividad territorial. Luis también ha trabajado de la mano de desarrolladores, cámaras empresariales y gobiernos estatales y federales, lo que ha permitido construir alianzas público-privadas efectivas para la ejecución de parques industriales y corredores energéticos. Su combinación de visión comercial, experiencia técnica y capacidad diplomática resulta interesante para liderar iniciativas de gran impacto en el ecosistema de los data centers en México y América Latina. Gracias, Luis. Bienvenido. Ahora, Arturo Bravo Wheeler, espero pronunciar bien tu apellido. Gracias. Con más de 28 años de experiencia en funciones de TI críticas en América Latina, ha liderado equipos en redes, centros de datos, ingeniería y servicios compartidos, destacándose por su enfoque estratégico y operativo. Se ha distinguido por impulsar mejoras en procesos, control de costos, eficiencia operativa y gestión del talento, comunicando y ejecutando objetivos claros para el desarrollo de sus equipos. A nivel sectorial, ha ocupado posiciones de liderazgo en iniciativas nacionales como la Comisión de Energía de la Asociación Mexicana de Centro de Datos, MECDC, con formación que incluye The Power MBA y un sólido respaldo profesional anteriormente en Citi. Permanece activo en foros claves del sector como eventos de Data Center Dynamics y Capacity Media, incluyendo su participación como ponente en México Connect 2024.
Actualmente se desempeña como director general de Ascenty en México y líder de la Comisión de Energía en MECTEC. Gracias, Artur. Bueno, y por último, pero principal porque es el encargado de este panel, Isaac Zaragoza, es Sales Project Director de Alexo Cummins, donde lidera soluciones energéticas críticas para los sectores como centros de datos y oil and gas, con amplia experiencia en gestión de proyectos, implementación de equipos de generación y sistemas de respaldo. Se ha consolidado como referente en confiabilidad energética. Ha participado efectivamente en foros especializados como Data Center Dynamics, impulsando la innovación y eficiencia en infraestructura energética. Gracias, Isaac, y gracias por estar con nosotros. Y para comenzar, un aplauso, por favor, para todos ellos. Gracias por acompañarme. Gracias, gracias Ernesto. Pues, buen día a todos. Es un honor dar la bienvenida al panel, el auge del sector de data center en México, visión de los protagonistas en el marco de Tech Week 2025 Americ Mex DC. Este espacio busca reflexionar sobre el momento histórico que vive la industria de centros de datos en México, motor de inversión, empleo, innovación y transformación digital. La MEXDC fue fundada en 2023, representa hoy más de 122 empresas del ecosistema, desde operadores hasta proveedores de energía, conectividad y talento. Desde la MEXDC trabajamos para consolidar a México como un hub digital de clase mundial a través de alianzas estratégicas con gobiernos, universidades y organismos multilaterales. Hoy nos acompañan tres líderes que ya fueron presentados por Ernesto. Muchas gracias. Y pues bueno, ahora sí que vamos a empezar ahí con la ronda de preguntas para los panelistas. Empezamos contigo, Arturo, para la parte de energía. La primera pregunta es, ¿cómo están respondiendo las empresas a los desafíos de infraestructura energética? Muchas gracias. A ver, yo creo que de entrada yo dividiría dos temas principales. Entender primero que tenemos un sector de energía, no solo en el país, global. Los centers obviamente tienen una demanda muy relevante de energía. Eh, para dar un poco de contexto, en México, lo que estamos esperando desde 5 años, ya 2 megawatts estimados. Todo esto lo que genera obviamente es una demanda importante en las redes de generación, redes de distribución, aspectos de generación eléctrica. Esta industria es una industria que demanda mucho también extremadamente hábiles de estar con energías limpias. Entonces siempre estamos trabajando por eso. Y eso también representa un reto importante que tiene que ver con México tiene características muy particulares de esto. Sabemos que el tema de distribución está controlado directamente por el gobierno federal a través de instituciones, CFE, de energía, y entonces la planeación, la ejecución, el desarrollo de infraestructura se basa principalmente en plan. Cuando la industria requiere o demanda estos niveles de energía, pues tiene que alinear a las especificaciones de los técnicos que nos indican. Entonces, un poco hablando del reto, esos términos de contexto, creo que la industria ha hecho un par de cosas, particularmente en Microsoft, donde lidero la de energía, dividimos en dos comisiones, y eso es una manera de cómo vamos a tratar la problemática. La primera subcomisión se dedica principalmente a la búsqueda de precisamente por el reto y por la falta de capacidad que puede haber en las redes eléctricas actuales. Una de las vertientes importantes que la industria busca es generar o tratar de encontrar soluciones alternas que nos permitan encontrar esta demanda. ¿Qué tipo de soluciones? Pueden ser soluciones que le llamamos behind the meter, o sea, generación detrás de lo que es la capacidad de la red eléctrica. Este tipo de soluciones puede ser llamado por generación o generación aislada o mecanismos de generación aislado. La ley hoy en día lo permite siempre y cuando sea autoabastecimiento propio. También las nuevas reformas energéticas permiten también hoy llegar hasta 20 megawatts en este tipo de modalidades con permisología light, tener que pasar por un proceso
demasiado extenso, que antes era el proceso para ser generador. Oye, pues sigue existiendo, pero solamente se utiliza si su consumo con su demanda es mayor a megawatts. Pues hasta 20 megawatts el proceso que tiene que seguir, pero que es un poco más rápido y efectivo para poderlo llevar a cabo. Este tipo de soluciones, la Comisión y en general la industria está buscando este tipo de alternativas, behind the meter, generación en sitio de gas, comunicación, y actividades como la eólica, nuclear. Este tipo de soluciones yo los veo mucho hacia el futuro COPS, de energía, que creo que va a ir desarrollando en el sentido de que nosotros, no solo esta industria, sino otras industrias, en términos de demanda, van a crear, van a crear COPS desarrollando. Entonces, a nivel de energía, estos COPS, las soluciones se pueden utilizar de manera integral para probar. La industria de transporte puede ser una industria asociada a este consumo y asociado a esto. Entonces, una vertiente, la segunda vertiente es el tema, obviamente, de relacionamiento y trabajo en conjunto de todas las instituciones, proveer el tema de energía, porque al final, aun cuando pudiéramos estar utilizando estas soluciones, behind the meter, los datos se tienen que saber, tener ya la constante, muchas de las energías pueden utilizar alternativas tecnológicas, no necesariamente constantes o tienen alguna tendencia a lo permite del todo, entonces se tiene que hacer la combinación de las soluciones y al mismo tiempo continuar trabajando para poder obtener la capacidad de energía desde la red. Pero es diferente pensar que las fuentes puedan obtener su fuente primaria o energía de estas soluciones y estar conectado a la red para el caso de una problemática o al adicional que pueda hacer fuente de energía, pues la obtener. Entonces, esta combinación es la que yo veo como una potencial solución en el futuro, en estos focos de energía. Y entonces esta segunda vertiente tiene mucho que ver en cómo interactuamos con cómo ellos tienden, cómo, cuáles son nuestros planes de pues, aguas, estamos de repente ahí, voy a empezar. Pero es un poco de reiterar y continuar explicando cómo ellos lo entiendan y junto con eso buscar una plan, que es uno de los temas que estamos buscando constantemente, tratar de llegar a las necesidades para hacer esta planeación, porque es, por ejemplo, los procesos de adquisición de energía pues son muy sistemáticos, típicamente requiere que se pase a la energía, ya se va a poner eléctrica, que se va a utilizar, etcétera. Eso ya no es tanto una planeación, sino ya lleva a entonces, esa planeación previa, entonces, cuando comisión, este relacionamiento, y como industria, yo te diría que son los dos principales efectos de apoyo para atender la problemática energética. Y uno tercero muy rápido es hacia el futuro, cuando ya está pasando por hacia el futuro, el uso del tema de inteligencia artificial no solo es alrededor del consumo que genera de nuestros patentes, sino cómo se transforma, ¿no? El uso de la inteligencia artificial asociado al tema de cómo desarrolla dentro de las redes técnicas y dentro de los patentes para hacerlo todavía más entonces vamos con igual eléctrica, que es web, ¿vale? A uno, fíjate, ya que se inyecta la materia que para el consumo de TI. Entonces, la inteligencia artificial seguramente vendrá desarrollando en el futuro maneras mucho más eficientes de energía que deberían de tener sus valores y todo. Creo que muy claro y aparte a crear esa conciencia de lo que comentas con las autoridades, que la MEC sí está trabajando arduamente en ese tema, ¿no? Para tener justamente ese suministro y disponibilidad de energía, ¿no? Yo creo que sí es muy importante lo que comentas. Muy bien, pues muchas gracias, Arturo.
La siguiente es para ti, Luis, en la parte de infraestructura. ¿Qué factores determinan la elección de una ubicación para nuevos data centers en México? ¿Cuánto tiempo tenemos? Este, sí. Eh, pues mira, escoger el proceso de site selection para un data center es muy similar al de cualquier planta industrial, pero con capacidades muy sobradas. Entonces, piénsenlo como un Excel, donde viene una serie de incertidumbres que tienes que ir palomeando y lo menos puntos abiertos que tengas, el mejor puntaje para ese tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenencia de la tierra. Si tú vas a un estado que tiene muy buen suministro de energía, y tiene muy buen suministro de agua y tiene muy buena conectividad, pero toda la tierra es ejidal, son 2 años de proceso para cambiarla a una propiedad privada con dominio pleno. Si tú no tienes eso, no tienes licencia de construcción. Entonces, certidumbre jurídica, por ejemplo, en la tenencia de la tierra es fundamental. Y eso lo necesitas pues, también para líneas eléctricas, subestaciones y todas estas obras de aeropuertos. Entonces, certidumbre jurídica sobre la tenencia de la tierra es punto número, porque eh, no tienes que atravesar todo el trámite con el Registro Agrario Nacional y largo. Es largo, muy largo. Segundo, por ejemplo, suministro eléctrico. Puede ser que estés muy cerca de una subestación, pero esa subestación ya no tiene capacidad, tiene problemas de congestión en los nodos de red. Entonces tú tendrás que desarrollar tu propia infraestructura y ese es otro punto abierto que te va a tomar otros 2 años. Entonces, te va sumando. Eh, y además, esa infraestructura eléctrica que tienes que reforzar, está en terreno ejidal, entonces sumas dos, te llevas 4. Eh, Ahora, cerca de zonas seguras, ¿no? La seguridad en el país. Yo he dicho que tiene que considerar como seguridad el clima. En otras partes del mundo, una zona insegura siempre es insegura. ¿No? Siempre se ve drones, pero en México no es así. De pronto Veracruz tiene de pronto después ya no, y Guanajuato antes era el pop de los japoneses y después ya no. Y Monterrey en el 2009 estaba que era lumbre y ahorita ya no. Entonces, en México se tiene que monitorear la seguridad, pues, se monitorea el clima. Y eso hace que los fondos que van a invertir en ya tengan un grado de inversión muy bajo y entonces cuando tú dices en el site selection este es el estado del principio y aparece como uno de los municipios más inseguros, se detiene el tipo de número. Entonces también un sector que un factor que muy consideramos. Eh, Certeza del agua, por ejemplo, sitio, derechos que tienes, puede ser que tengas derechos, pero ya no están vigentes, ya caducaron. Entonces, esa es otra, en el Excel hay otra palabrita que es del agua, y ahí llevas otros fuera, permisos y demás. Y todo esto además, el costo del agua, por ejemplo, está en un acuífero que es una zona de veda, buena suerte, vas a tener que comprar los derechos del mercado. Entonces, y le sumas otros, ¿no? Pero claro, hay cosas paralelos, pero hay cosas ligadas a otros. Entonces, después viene conectividad con fibra óptica. Nosotros necesitamos carreteras de fibra óptica muy amplias. Las necesitamos ya ahorita. Y eso que todavía no está tan activa la inteligencia artificial, la interconexión con los otros data centers que vas a necesitar. O sea, cuando la inteligencia artificial se pone al 100, vamos a necesitar interconectar 3, 4 data centers en un microgrid para que funcione la información. Entonces, ese tipo de interconexión la es fundamental también. Y si tú tienes una fibra óptica hoy oscura conectado a un data center nuevo que acaba, tienes que refrescar. Y eso significa derechos de paso. Los derechos de paso, si tienes un ejido, bueno, si cruzas una carretera, otros, si cruzas vías de ferrocarril, perdió esa parte. Entonces, ahí le vas sumando, ¿no? Entonces, infraestructura eléctrica, certeza del agua, certeza pública, la tenencia de la tierra, seguridad pública, infraestructura de interconectividad, carreteras, son, yo diría que los factores fundamentales. Ahora, por ejemplo, ¿por qué Querétaro ha sido exitoso? De entrada, hay muchísimas partes industriales.
Entonces, de hecho, cada parque industrial de Querétaro hoy tiene un data center. Y tendría más si no se hubieran acabado la energía de las administraciones locales. Oye, mira que estas zonas industriales de México, y no es privativo a Querétaro, esto es para todo México, la norma oficial mexicana de parques industriales de hace 10, 15 años, te decía que tenías que dar 0.25 litros por hectárea, 0.450 hectáreas por hectárea, etcétera, ¿no? Entonces, si tú te pones a pensar en la densidad de luz en energía de una planta industrial planeada hace 10 años, eran por 10 hectáreas, le tocaban como 2 megas. Planeabas un parque industrial de 100 hectáreas con 20 megas, y es lo que la subestación tiene. La densidad de uso de energía por hectárea de un data center es mucho mayor. La tienes un data center que tiene 5 y 8 megas por hectárea. Entonces, llega un data center de buen tamaño que se compra 8 hectáreas por ese que tiene 90 megas es la energía de un parque de 4 hectáreas. Entonces, ¿qué le pasa a un parque industrial en vacío de no sé, 40 hectáreas? En una selección de 20 o 30 megas y se instala el data center y la primera prendida se la acaba. Acabó. Entonces, ¿qué pasa? Pues el resto del parque es como la tamalera que vendo. No tengo tierra, pero no tengo energía. ¿Qué pasa? Entonces, ahí, por ejemplo, Querétaro comenzó a ser exitoso porque había, no sé, 8, 10, 12 parques disponibles con su estación disponible. Estoy hablando hace 2 o 3 años. Llegan los grandes, compran tierra y ¡pum! A la mierda. Ahorita el reto es hacer todos esos negocios locales para que esto o la apertura no va a tener para que esto suceda, pero hace 2, 3 años, 4 años, hacía perfecto sentido llegar a invertir en un parque industrial porque toda esa tablita de Excel que les mencioné, la palomeaba, el agua estaba ahí, la fibra pasaba en la banqueta, la energía estaba a 2 cuadras atrás, el resto de ingeniería sanitaria era parte del parque, había una cierta accesibilidad por otro lado que dábamos el tiempo con los fondos. La tenencia de la tierra era ya propiedad privada, dominio pleno, lista para escriturar en 30 días. Entonces, todo eso reducía el tiempo de desarrollo de proyectos de 4 o 6 años a menos, a lo que se escrituraba, que se vamos. Ese fue el boom que dio Querétaro hace sitios de un sexenio, desde hace 3, 4 años. Cuando se empezaron a formar las grandes marcas, 10, 12 data centers, empezaron a hacer obras en un año, 8 y 2, y fue una locura, ¿no? Porque existían esas condiciones. Hoy, pues, las entidades tienen que levantar la mano, pero con esta tierra desarrollada, lo que plug and play, ¿no? O shovel ready, o sea, listo para que ya no más directo. Ahora, la infraestructura eléctrica sí ya es otro tema, y es un problema en todo México. La red hace unos 10 años, pero el desarrollo real, más desarrollo. Eh, esos son los sectores que yo Querétaro, y entonces una serie de leyes urbanas, que no es único, es que no, sí, pues, igual que no es tan mágico, realmente es un tema de ir resolviendo pequeños open points que te den certeza. Entonces, se encuentra una zona industrial con esa certeza de tierra, de desarrollo y demás, nos acortan los desarrolladores 4 años de gestión y un montón de dolor de cabeza. Eh, ya se un poquito lo de la energía que está la gestión de entonces, sí, yo creo que eso es parte de los factores. Site selection. Cuando encuentras un terreno así, Muy bien. Oye, Luis, y aparte de este hub digital que ya está concentrado en el Bajío, ¿hacia dónde también crees que vaya a ir esta expansión? Digo, he escuchado que en el norte, en otras, estamos sur, viendo, sureste, sí, correcto. estamos viendo el final
Ojalá que tuviéramos más energía. Pero sí, la carretera 56, la carretera cuando tú la sigues, vas viendo el desarrollo del data center, hasta Querétaro, que, o sea, de hecho, pues es el punto focal de data center más cercano a la ciudad, donde se puede desarrollar. Tú sería muy denotador decir que vas a poder comprar aquí todas las es muy complejo. Porque tú sales de la mente urbana y la primera ciudad que encuentras que es desarrollable y luego ya te sigues, entonces tienes parte de Guanajuato, llegas a San Luis, que también ya Estados Unidos, llegas a Monterrey, que también a Estados Unidos. Pero venimos siguiendo, de hecho, la carretera formación, que es la carretera 57, que es el mismo. Pero lo que estamos siguiendo son esos grandes grupos de ciudad, y esa tierra que es jurídicamente desarrollable, que hace sentido. Yo me puedo ir incluso siendo 100 años, la tierra tiene el mismo problema para muy bien, y vaya que sí es todo un reto y un tema muy complejo, justamente ahorita de hacia dónde va todo esto de los 1500 megawatts, pues se va a tener todo ese crecimiento para el 2030 y pues vaya, son retos de infraestructura y demás, pero muy bien, muchas gracias Luis. Seguimos contigo, Adri. La primera pregunta sería, ¿qué factores han detonado el crecimiento acelerado en el sector de data centers en México? Factores económicos, sin duda, ¿verdad? El hecho de que México sea muy atractivo para la inversión no es casual. Estamos geográficamente muy bien colocados en el continente americano. Compartimos un liderazgo con toda América Latina y compartimos también una porción económica del mundo con el Tratado de Libre Comercio todavía, el TEMEC, en donde todavía se comercian el 12% de los productos a nivel mundial. Entonces, México es una oportunidad de inversión, al menos así lo ven las empresas que llegan a México a invertir. De pronto hay temas importantes como muy importantes como el energético, como el tema de la conectividad, pero el tema regulatorio también de pronto nos gana, ¿sí? Y es muy atractivo México y de pronto llegan las grandes empresas con inversiones muy sólidas. Tenemos proyectado hacer para el 2030 al menos 100 centros de datos más de estas características, como las comentan mis compañeros, como las que hacen nuestros compañeros de aquí, del panel. Y 100 centros de datos de este tamaño y de esta demanda van a propiciar una inversión directa de 18.200 millones de dólares y una indirecta de 57.000 millones de dólares. Esos son los números que nuestro estudio de mercado arroja, ¿verdad? Y dices, bueno, ¿y por qué México si en México es tan difícil? Porque tenemos a Brasil, tenemos a Colombia, donde, por ejemplo, podemos llegar con una inversión y decir, quiero 40 megas, quiero 60 megas, y habrá un grupo de empresas que te proporcionen esta, esta potencia y que invertirán y que lo irán cobrando contigo y que es un negocio muy lucrativo y muy bueno. ¿Por qué en México no lo hacemos así? Traemos una historia nacionalista sobre el sector energético, ¿verdad? Que no la vamos a borrar, que no la vamos a cambiar, sino que tenemos que transitar con ella. Tenemos una historia muy reciente, de la historia muy moderna. 2013 es un parteaguas eléctrico para México, después de 200 años de no moverle una coma al sector eléctrico. 2013 se hace una reforma muy grande, en el 2018 otra, y en el 2025, 2024 y 2025 otra, en donde el inversionista, y aquí mis compañeros no me van a dejar mentir, vamos a sacar un poco de lavadero. Cada que se reúnen con sus Américas Latinas, con sus globales, pues al principio no les creen. Oye, es que ya me cambiaron la regla. Y ellos no me van a dejar mentir, no les creen. Entonces, hasta dudan de sus gestiones, ¿no? Yo creo que Luis no lo está haciendo bien, Arturo, algo te estás equivocando. Después de un tiempo, se dan cuenta que México con esta evolución, digamos de así, normativa, tiene un tema, además de falta de infraestructura o modernización de la misma, de burocracia, ¿no? Entonces, no obstante, seguimos creciendo, no obstante, seguimos apostando a México, ¿verdad? Porque
el hecho de impactar en México también tiene sus frutos económicos. Muchas empresas asiáticas, europeas, norteamericanas quieren estar en México, tener sus centros de datos en México. Entonces, no es una tarea fácil y nosotros como asociación lo que tenemos que hacer es provocar el menor dolor de cabeza y de cuello de todos los inversionistas. Por eso nos ponemos a platicar con las autoridades, con las empresas, nos reunimos, no obstante que en la asociación somos competidores todos, ¿verdad? Nos sabemos platicar, nos sabemos reunir y encontrar soluciones juntos. Porque esto de la digitalización es un boom para México, pero será un boom para todas las naciones en un momento dado, porque ninguna nación se va a quedar atrás de esta digitalización de la vida. Todos tenemos que seguir evolucionando, todos tenemos que llegar a un momento, lamentable también para el cuerpo humano, de estar sentados y poder hacer toda mi vida desde un dispositivo. Para allá vamos, ¿sí? Para allá vamos, es realmente importante trabajar en decirle a la autoridad, y creo que en esta parte la asociación ha sido muy proactiva. El inversionista, y ustedes lo saben, porque casi todos aquí presentes trabajan para la iniciativa privada, tiene un lenguaje y el gobierno tiene otro. Pero no parece español e inglés, parece chino con mandarín, que son muy diferentes. Cuando uno le habla a una autoridad de que, oye, tengo 18,000 millones de dólares proyectados, la autoridad impávidamente dice, qué bien. Y realmente el impacto económico que esto significa es mayúsculo y la autoridad tendría que decir, ¿en qué te ayudo para que esto fluya y para que se quede en México? Eso es lo que tendría que pasar. Digo, ya lo escuchamos, fui servidora pública, 25 años, y me tocaba ver cosas increíbles en donde un particular llegaba a pedir una anuencia y decían, una audiencia y decían, ¿quién es? No, pues fulano. Ah, no, esa empresa no. Oye, eres servidor público, lo tienes que recibir, es tu función. Bueno, ok, que venga. ¿Qué pasa con nosotros los que estamos de este lado? Pues para que no nos peguen un golpe bajo, siempre llevamos un abogado, ¿no? Hay que me defienda. No saben, es lo peor que le pueden hacer a la autoridad. ¿Quiénes vinieron? No, pues fulano sultano y su abogado. No, esos abogados, todo lo distinto. Y ya desde ahí estamos mal, y de ahí va a salir un mal acuerdo. Entonces, el hecho de dar a conocer a la industria como una base fundamental con la cual debe contar México para poder digitalizar a México e incluso a nuestros países vecinos, no se ha entendido todavía. Estamos navegando muy bien, creo que un tanto solos, con la fuerza de todos ustedes, con la fuerza de todos los inversionistas, con la fuerza del ecosistema. Esa es la verdad. Entonces, no obstante que somos un boom y que qué bueno, porque si ahora googlean, ya aparece México, incluso a veces dicen países con centros de datos y aparece Querétaro, no México. Está bien, todos somos queretanos también. Como cuando, decía, sobre todo como cuando gana la selección, ¿no? Ganamos. Cuando pierdes, perdieron, ¿no? Es, ya estamos en la cancha, sin embargo, tenemos que seguir propiciando las condiciones para que esta inversión se quede en México, porque mis compañeros tampoco me van a dejar mentir. Es más fácil invertir en muchos países y entonces cuestionan el hecho de seguir invirtiendo en México. Entonces, estamos pegadísimos con todo el sector y con ustedes como ecosistema, con los integradores, con los líderes de proyectos para que todo esto sea más fácil y fluido. Eso es lo que tenemos que hacer para que sigamos siendo un hit latinoamericano. Oh, muy bien. Y hablando justo del tema de fuga, y esta te la quiero hacer la siguiente pregunta, que es un tema muy importante, el tema de talento, ¿no? De cómo se está preparando la industria para cubrir la demanda de talento especializado que requerirá esta expansión y obviamente pues, no se vaya esta fuga de talento a otros países. Fíjense que hemos estado firmando convenios con universidades tecnológicas y universidades eh, del estado de Querétaro, ¿verdad?
También hemos estado en pláticas con la Universidad Nacional Autónoma de México, por acá anda la maestra. Hemos estado en pláticas con nuestra maestra directora de la Facultad de Ingeniería. Eh, Hemos estado dando pláticas en colegios privados. Necesitamos desarrollar al menos 98,000 empleos, digamos, especializados y evidentemente mucho mejor remunerados que incluso un doctor. Yo ese parámetro les pongo a los chicos cuando vamos a dar pláticas. Un doctor que estudia 9 años, porque es lo que estudian, su primer empleo es de 6,000 pesos mensuales, porque son las famosas prácticas profesionales. 9,000 pesos mensuales. Un recién egresado a alguna empresa ecosistémica o del sector propiamente puede llegar a duplicar ese salario. Y el crecimiento es exponencial. ¿Por qué? Aquí nos decimos en el Petit Comité que somos los santaneros, porque siempre somos los mismos, ¿no? Acá en este lado siempre somos las mismas caras y decimos nuestras experiencias, pero necesitamos tener un ejército de expertos. Y ayer hubo Ernesto López, no sé si está aquí, que comentó que la Facultad de Ingeniería cada vez tiene menos estudiantes porque hay tanto boom en otro tipo de carreras artísticas, incluso digitales, ¿verdad? Pero a nivel técnico, cada vez hay menos ingenieros. Eso es cierto. Hemos visto tecnológicos con masterclass de 300 chicos y hemos visto masterclass de 25 o 30 chicos en ingeniería. Entonces, necesitamos desarrollar talento, sí. Necesitamos promover a la industria, sí, porque es una industria especializada y, repito, bien pagada en comparación con los empleos que los jóvenes hoy pueden acceder inmediatamente después de terminar sus estudios. Muy bien, muchas gracias por la respuesta y creo que aprovechando el foro, pues que es algo que podemos y debemos de hacer todos, ¿no? Contribuir con todo esto para obviamente fomentar el desarrollo de talento, que es muy necesario para nuestro país. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Adri. Pregunta 2 para Arturo, en la parte de energía. ¿Qué papel puede jugar México en la transición energética global desde la perspectiva de los data centers? Ah, muy buena pregunta. A ver, ya hablamos de un poco las deficiencias ahorita del país, la realidad, y habrá que trabajar con la realidad. Un poco lo que decía Adri, tenemos que trabajar con los gobiernos, podemos cambiar o transformar una industria que es más crecida, pero tenemos que trabajar juntos, tenemos que navegar juntos para llevar a buen puerto lo que nosotros buscamos, que es que las inversiones en México emerjan y México sigan creciendo. Ahorita Adri hablaba un poquito del monto de inversión de $1 billones, que solamente es una perspectiva de la industria de la gente. Súmale el resto de inversión que se genera, tiene que generar para la red eléctrica, es complementaria a ese número. O sea, hay un número igual de importante para poder hacer crecer la red. Ese número tiene que ser una coinversión, tiene que ser un trabajo integral. Y ahorita este tema de la transición energética, si hablo de generación de la energía en el país, simplemente, hoy en día nuestra realidad es que la generación sustentable es decir, o sea, son 20% del total de la generación. El objetivo del gobierno ha planteado justamente es llegar de 30 a alrededor del 45% de energía sustentable en la red y declaró obviamente este tema de cómo la inversión se va a llevar a cabo, a preferencia de este 4% y el resto la privada, lo cual a veces lo interpretamos o entonces se puede interpretar como problema. La realidad es que yo personalmente no lo interpreto como problema, pero más bien a veces podemos seguir compartiendo. La iniciativa privada sigue estando ahí, sigue estando, pero nada del escenario, bien existe una procedencia de la institución pública. CFE, porque al final tenemos que trabajar en eso. Hace rato hablaba un poco de estos POP, Luis comentaba el tema del microgrid, estaba también el tema de parte de los parques industriales, cómo la industria se puede comer plan de negocio del parque industrial por el consumo
energético. Pero ese es un problema. Pero ¿qué pasa? Que ese problema lo convertimos en una oportunidad y vemos cómo lo podemos hacer esto, los microgrids, cómo al mismo tiempo eso aporta a una de las hablábamos de soluciones sustentables, punto de vista de transición, puede ser la cogeneración a gas, energía de transición para la energética, o hablamos de energía 100% limpia. Y estos microgrids o estos focos de energía que alimentan principalmente sus energías, la industria puede ser un factor fundamental en el aporte para lograr esa meta para el 2030 de energía. Entonces, México tiene un problema importante que se puede convertir en una gran oportunidad si somos suficientemente inteligentes y las autoridades nos acompañan en su desarrollo hacia adelante, se puede convertir claramente en un relato de este problema que puede hacer que este brinco de la economía sea muy grande, puede llevar. Hay otros países, nuevamente, para terminar, el tema de la situación es una competencia importante en la región. Países como Brasil, países como Chile, que tienen una huella sustentable enorme eléctrica, pues son ampliamente atractivos para las inversiones. Reitero, nuestra industria es una industria que se preocupa totalmente por ser carbón neutro, y así, o sea, buscar siempre estar teniendo. Entonces, México está atrás y tenemos posibilidades de lograr metas definitivo y esta industria puede ser, reitero, una industria ancla para lograr. Ese tema, regresando a mis puntos que comentaba al inicio, el tema de la planeación conjunta, cómo nos sentamos con las instituciones a hacer esta integración de ideas. Justamente el tema de baterías, ¿no? Que recientemente está declarado dentro de la red eléctrica y un poder distinto. Seguramente que se dice nace van a empezar a incluir baterías como parte de todo el esfuerzo de la transmisión. Eso otra vez se puede interpretar como algo a lo bueno. Vamos a ver lo positivo es que si en esta instrucción de estos logros de refuerzo, que los funcionarios de estas baterías pueden ser integrados en una dinámica que el gobierno plantea. Es decir, pueden formar parte de esta red de transmisión con una concepción y después todos estos elementos hay que trabajarlos, llevarlos también. Luego, tratamos de hacer educación, para buscar caminos para este trabajo y llevar a tus de transición, por supuesto, a los objetivos de la industria. Números de inversión, hablo con psicólogos, son bastante relevantes, porcentajes de PIB que van del Producto Interno Bruto del país, lo cual de nuevo es algo muy relevante en términos de. Entonces, creo que hay que seguir enfocando por estos elementos, hay que seguir trabajando con las instituciones, hay que seguir haciendo esta planeación. Los problemas de hoy son una realidad, cada uno de nosotros lo está atacando de manera diferente. Tenemos que hablar sobre eso, pero al final tenemos que seguir trabajando juntos hacia adelante. Y tenemos que darle mucha certeza a los inversiones. Entonces, lo que, o sea, nosotros todos los días es las llamadas, tratar de convencer, de hacer entender que el país tiene grandes retos, pero tiene grandes oportunidades. El país ofrece muchos beneficios teóricos. América, el tema de educación, el tema de conectividad, o sea, hay muchos elementos que son muy positivos. Tratamos de reforzarlos, pero sí nos enfrentamos mucho a las realidades comparativas entre el resto de Latinoamérica y eso puede afectar. Entonces, tenemos que seguir trabajando por eso. Muy bien, lo que me agrada es sobre todo de que estamos trabajando en eso, ¿no? En crear oportunidades justamente, enfocándonos en soluciones y no en los problemas. Entonces, felicito muy bien. Pues adelante con Luis. ¿Qué retos se enfrenta México en materia de conectividad para data centers? Bueno, ya la super discutimos, ¿no? Entonces, redundamos en la que hay. Pero otro problema del que nadie está hablando no es solo México, es mundial, es la fibra óptica. Eh, la fibra óptica
México no es ajeno a este problema. La fibra óptica oscura ahorita se está eh, utilizando a ritmos enormes, ¿no? O sea, antes de la pandemia, pues tú mandabas un foto, un video, pues, hoy tienes llamadas, llamadas todo el día, 4 o 5 horas, días a distancia, trabajo a distancia, ya hay cirugías a distancia, viene la conducción autónoma, ¿no? Entonces, las carreteras van a tener que tener fibra óptica, información real de tráfico de las ciudades y lo demás. Entonces, no estamos viendo ni tantito de lo que hoy el data center o la industria del data center en general puede llegar a ser o llegará a ser en los siguientes 10 años. Más o menos, depende del factor de conversión de bit per second, etcétera. Pero para tener una idea, coloquialmente, un data center de unos 30 megawatts equivale en ancho de fibra, esta banda, a algo así entre 100 a 500 mil casas. Entonces, tú tienes un data center de 30 megas, es como una ciudad de 500.000 de personas en fibra óptica. Y toda va por la misma banda. Entonces, conectas, prendes un nuevo data center. Hoy, por ejemplo, hay muchos data centers en Querétaro listos para arrancarse, están dependiendo de la red. Eh, Ahorita están funcionando a 2 3 megas, 4 megas, 5 megas, pero tienen capacidad para llegar hasta 12 20. Nosotros, por ejemplo, estamos construyendo ahorita 360 megas. Y cuando eso se prenda, hagan la conversión, ¿no? O sea, es como 4 millones de habitantes que no han hecho la. Entonces, eh, esa infraestructura, que en muchos sentidos, luego a veces por seguridad tiene que ir con ciertas especificaciones a 1 metro de profundidad, con cierto tipo de ductos, 20 metros de separación entre ducto y ducto porque quieres redundancia. Si la pata se pone en un ducto, no quieres que se afecte al Satanás, serviría tener el mismo ducto otro abajo, ¿no? Se inunda los dos. Entonces, en muchos data centers necesitas 4 puntos de acceso, 20 metros de separación, 2 carrier, etcétera. Entonces, hagan matemáticas, es, o sea, la redundancia que necesitamos en la óptica es enorme. Hoy nos conectamos con el DAI, pero la verdad es que necesitamos más opciones, más soluciones. El ancho de banda va a ser un problema pronto. Hoy todavía estamos como sobreviviendo, pero la siguiente congestión de la red que viene, así como la energía, es la electricidad. Eh, y además piensen, por ejemplo, zonas rurales, ¿no? O sea, no todo México es territorios centrales en carretera y se pierde señal cada cerro, ¿no? O sea, cada que cruzas una montañita, te quedas sin señal y la retoma 20 kilómetros después, el güey ya te mandó por otro lado porque es así como no entendía más, ¿no? Entonces, todos estos problemas de conectividad que para nosotros son muy normales, o sea, es normal para nosotros ir teniendo una llamada y que se corte y ay, esto sí, Spotify deja de bajar la música, el Wave, no sé qué. Para nosotros es normal, pero realmente en este mundo conectado ya no debería ser así. O sea, falta mucha infraestructura en torres de teléfono, a tierra, en fibra óptica, en esto de banda, etcétera. O sea, pensemos, por ejemplo, en la sierra, ya ni hablamos, en la carretera de Querétaro, hay un pedazo que de 1 hora. Entonces, hoy el 75% de la población del mundo está conectada a Internet, imagínense, que llega al 70%, al 80%. Y además, nadie borra fotos, ¿sabes? O sea, al contrario, ¿no? Pagas 130 pesitos y contratas 1 terabyte de información más en Google o en Apple, pero todo eso se almacena en algún lugar y todo eso necesitas jalarlo en tiempo real. O sea, es como estás en una comida y, sí, mi perrito, déjate, ¿no? Entonces, ese jalar información, digo, ¿cuántos de nosotros no vas a un concierto y no puedes mandar la foto porque hay 100.000 celulares mandando la foto? Se satura. Lo entendemos como normal, no es normal, no debería ser así. Tenemos que mejorar conectividad, empezando por estructuras de antenas y torres, bajadas de fibra óptica, anchos de banda,
Los parques industriales, por ejemplo, hay muchos parques industriales que tienen, pues, la palabra, las banquetas, pues son parte del desarrollo, entonces si quieres meter más listos, tienes que entrar con el carrier que tienen ellos. Pero entonces es como, ok, sí, pero necesito el doble, porque además puse en la otra banqueta. Yo sé que te quedó muy bonita, pero la vamos a tener que romper. Y no solo ahorita, y en 2 años otra vez. O sea, no estamos calculando el consumo que vamos a tener en 10 años. Vamos a tener que estar rompiendo banquetas en todos lados cada 2 años y seguimos construyendo esas líneas, porque la fibra óptica se va a agotar. En las casas, digo, zonas urbanas y artificiales, no va a pasar mucho, es suficiente, pero cuando llegas ya a las zonas donde están los data centers, imagínense si tú y yo somos vecinos, necesitamos eh, una enormidad, ¿no? Físicamente es bastante. Entonces sí, la conectividad, no solo de fibra, torres, antenas, interconexiones, nodos, es enorme. Si hay empresas de antenas y torres, vayan levantando líneas de crédito porque, o sea, y no vayan tan lejos, de aquí a Querétaro necesitamos un montón, ¿no? O sea, no llega, ¿no? Y aparte, viene un tren, o sea, hay un montón de infraestructura que va a ocupar, que porque no pueden perder. Imagínense una ciudad con conexión autónoma, que se te vaya la señal estable, o sea, te matas, pues, o sea, no puede ser, ¿no? Entonces, se necesita esa ancho de banda urgentemente. Sí, muy interesante. Muchas gracias, Luis. En el tema de crecimiento y expansión, Adri, ¿qué mensaje darías a los inversionistas que esperemos que haya varios aquí, que aún no han volteado a ver el potencial del sector de data center en México? De voltear a ver, realmente está pasando, ¿eh? Están empezando a despertar. Ya migramos del call center al data center, ya al menos el sector empresarial nos conoce. Hace 4 años era imposible hablar de un centro de datos. El marketing de nube es tan bueno que la nube en realidad piensa las personas comunes, digo, yo lo pensé, que los datos estaban volando y que estaba por ahí, ¿no? Y nunca te imaginas que la nube es un espacio físico, jamás, hasta que empiezas a meterte en el tema. Soy abogada, eso pensé, pero como pensé yo, piensa el 99% de las personas. Entonces, ya existe hoy un sector empresarial que está pensando en invertir en centros de datos, en remodelaciones, en creaciones, probablemente no de un hyperscale como de los compañeros, pero sí en centros de datos Edge, ¿no? Modulares, hay muchos tipos de centros de datos, ya están pensando en ello, ya se acercan con nosotros. De hecho, estamos por publicar en la página de internet un estudio en donde le estamos diciendo al inversionista que tiene que tomar en cuenta para crear un centro de datos en México, ¿no? ¿Por qué? Porque sí nos interesa hacer más. Nos interesa tener una base digital robusta en México para poder acceder a lo que comentaba ahorita Luis, de vehículos autónomos, de operaciones médicas a distancia. Esto todavía no lo podemos hacer. Lo vemos todavía en la televisión, es la realidad, pero tenemos el potencial para poder hacerlo. Ahora, nuestra cercanía con los Estados Unidos nos hace un comparativo. A ver, si en el año 1994 firmamos este Tratado de Libre Comercio, en donde una base de ese tratado fue que México se equiparara a los países del norte, Canadá y Estados Unidos. La verdad es que no lo hemos sabido hacer. Entramos en un comercio muy, muy parejo, pero no entramos en un robustecimiento ni siquiera de infraestructura, ni siquiera regulatorio, ni siquiera de gobierno. Nos hemos quedado atrás. Tenemos que seguir trabajando en esta igualdad de circunstancias comerciales, regulatorias, de trabajo. Recientemente que fue modificado el Telecam por el Temex, la verdad es que la modificación solo fue para México, porque Estados Unidos comenta, es que hay un dumping ahí porque pues tú le estás pagando a una persona especializada 10 y acá yo estoy pagando 30. Entonces hay una desventaja competitiva. Y se pusieron muchos capítulos en donde hay puntos muy importantes que México debería de equiparar.
Y ahí viene el tema también de la agricultura. Entonces, todo esto hace que sea difícil, pero no imposible, y hace que el sector de centros de datos que hoy está creciendo y que hoy está haciendo mucho ruido y que hoy es tan conocido, haya muchos inversionistas mexicanos y extranjeros que digan, vamos para México. Al menos en los últimos 6 meses, 4 empresas más llegaron ya a México a invertir. Entonces, definitivamente algo estamos haciendo bien. Eh, Tenemos muchas deficiencias, pero también lo estamos haciendo bien. Ahora, sí me gustaría hacer aquí una acotación, a lo mejor no es tema de la pregunta, pero vamos a hablar un poquitito del agua. Los centros de datos en la Ciudad de México, en el norte de México, en el sur de México, no consumen agua, la usan. Hicimos un estudio de mercado que también vamos a publicar en la página de internet, en donde se establece perfectamente los modelos de enfriamiento que tienen los centros de datos en México y en realidad son muy poco invasivos para el consumo de agua. Se puede decir que la huella hídrica de construir o elaborar 1.7 teléfonos celulares, la huella hídrica de esto, 1.7, equivale a 1 megawatt utilizado en un data center por un año, o equivale al consumo de 2.6 kilogramos de carne de res, que tú y yo nos echamos en una sentada sin problema, al ratito. En ese, 2.6 equivale 1 megawatt en un año en consumo de agua. Entonces, sí quiero hacer esta anotación porque de pronto googleamos y el Google todavía no trae esta actualización. Hablo de México, ojo, porque, y bueno, y hablo de la época actual, donde la tecnología ya lo permite. Anteriormente se enfriaban con agua, ¿no? Agua corriente, agua circulante. Anteriormente existía, claro, ese consumo. Ya no. Y actualmente en otros países del mundo, y se consume el agua por enfriamiento, pero son países que tienen una sobrecarga de agua dulce. Hablemos de Finlandia, hablemos de Noruega, en donde es tanta el agua que el sector industrial la usa, incluso con los propósitos de regulación de base, ¿sí? Pero es específicamente donde hay agua. En México tenemos un estrés hídrico importante en casi todas las zonas del país, excepto el sur sureste, pero no tenemos un trasvase de agua tampoco, entonces tenemos un problema. Y en México, el centro de datos, el que está construyendo esta industria aquí presente, el centro de datos, no consume agua, solo la usa. ¿Eh? Muy bien, muchas gracias por ese dato. Vaya dato perturbador, escalofriante. Muy bien, pues vamos ya en la ronda final. De hecho, esta fue tu tercera pregunta. Pues vamos contigo, Arturo. La tercera pregunta es: ¿qué alianzas consideras clave para garantizar el suministro energético competitivo y sostenible? Gracias. Y antes de contestar la pregunta, dar un poquito en el último tema que dijo. ¿Por qué? Porque creo que es bien relevante esta mentalidad del consumo de agua y el ataque que existe por realidad hacia la industria en términos como comentó Adri, no consumimos agua, o sea, consumimos el agua que consumimos, agua, consumo de agua para este tipo de servicios, pero para lo que es la infraestructura tecnológica, nos han atacado y a veces se pregunta y se dice que la genérica, entonces yo lo que quiero dar un poco es individual de compañía y para que lo haga, pero como ejemplo de la misma industria, pueden ir a ver los reportes que liberamos, y es sí, no son reportes oficiales, hay un factor específico de medición que es como el PUEC, se llama WUEC, el cual User Effectiveness, que se mide bajo la misma premisa, es decir, cuando de agua va sobre el consumo energético de TI, todo el cómputo, y en los propios ustedes pueden darse cero. ¿Por qué? Porque realmente no se consume el agua. El agua se alimenta en un circuito cerrado de enfriamiento, chiller, enfriadoras, proceso químico, y a través de un respaldo de torre de enfriamiento que no es de consumo, solamente para respaldo. Porque luego mucha gente ve el data center, lo ve de afuera y ve una torre grande de almacenamiento de agua y luego piensa que
continuamente a todo se está rellenando, ¿no? Entonces, el primer pensamiento es, pero se vende con una necesidad. No, es una torre que sirve para respaldar, forma parte del mismo luz de respiración. Tal, tanto, entonces, es un ejemplo específico muy fehaciente que se puede ir a revisar con datos certificados de que no es una realidad. Como bien dijo Adri, habrá que seguir trabajando, tanto las nuevas tecnologías específicas y modernas, vamos a seguir trabajando de algunas anteriores, pero bueno, lo importante es que hacia adelante la industria ese es el objetivo y ya y perdón que me pregunta, pero es muy importante. De regreso en términos de las asociaciones y en términos de las alianzas que considero estratégicas, desde el punto de vista de la asociación, nosotros hemos establecido alianzas, pláticas e interacciones importantes en la parte eléctrica, hablando específicamente del sector eléctrico, con la Asociación Mexicana de Energía, con la Asociación Mexicana de Suministradores Calificados, con la Asociación de Hidrógeno, como con algunas otras, que nos permiten, y quiero también puntuar en esto, nosotros no nos dedicamos al tema de energía, nuestro negocio no es energía. La energía es un insumo fundamental para nuestro negocio. Entonces, el asociarnos, el trabajar en conjunto, el establecer estas alianzas, nos permiten precisamente, a través de expertos, ¿no? A través de quienes sí se dedican precisamente a este entorno, pues enriquecer las aportaciones, identificar los objetivos comunes a los cuales nosotros estamos apuntando, trabajar con estos objetivos comunes, darnos en este trabajo integral, como ya había dicho, con las autoridades y demás, que tienen también para atacar el problema que la misma línea, ¿no? Adicional a esto, hemos tenido, por ejemplo, pláticas interesantes con la ANPIP, que es la Asociación de Industriales, en donde realmente la intención es la misma. Y ¿sabes? Es una reiterativa, pero la verdad es buscar todas estas soluciones integrales desde el punto de vista de esta industria y de otras industrias. Foros como estos y estas alianzas en MARIC también son súper importantes porque permiten a la industria en general entender a la industria específica y seguro surgen un montón de ideas y de oportunidades de cómo podemos aportar, cómo nos podemos juntar, cómo muchos de los que están aquí presentes, y espero que esa sea un poco la reflexión, es de qué manera podemos aportar a todos estos elementos que como asociación estamos, ¿no? Y desde el punto de vista energético, particularmente hablando, esperando que no somos los expertos, también estamos ávidos de escuchar opciones, alternativas, soluciones que puedan ayudar a llegar a estos objetivos. Eso por un lado. Y por otro lado, reiterar, el gobierno tiene que seguir haciendo su parte, desde el punto de vista energético, tiene que haber inversiones importantes desde el punto de vista de incrementar o modernizar la red de transmisión, la red de distribución eléctrica. Hay indicios buenos, también hay que reconocer, o sea, en esta administración y en estos momentos hay buenos indicios desde el punto de vista de los planes de desarrollo, de los polos de desarrollo, que traen consigo una inversión bastante necesitada públicamente y que particularmente, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de interactuar con las entidades recientemente y visualizar este plan que traen específicamente para Querétaro. Hace rato hablábamos de más de 1.500 megas, más del 50% de esta proyección está perfectamente proyectada en Querétaro. Luis hablaba de todo este corredor del Bajío, del norte, o de las otras ubicaciones que puede haber como target. Entonces, estos planes que las autoridades tienen, y que estoy hablando, que tuve la oportunidad de ver los específicos de Querétaro, pues no son definidos. Y de nuevo, es un elemento positivo. ¿Suficiente? No, definitivamente no es. Se tiene que seguir trabajando. Los gobiernos tienen que seguir aportando. Por el federal también tendrá que haber interacciones relevantes, interacciones importantes con los gobiernos estatales y municipales, pero finalmente pues, el tema de energía. Entonces tiene que haber esta participación de inversión, esta prevención que ya mencioné, para que también sea en coinversión. O sea, nosotros nos exigen obras de refuerzo y demás que requieren inversiones importantes. Yo estoy seguro de que estamos invirtiendo más de 500 mil millones de dólares en una industria solo en temas de. Es un dato estimado, pero finalmente proyectado sobre lo que es las obras de refuerzo que las autoridades exigen. Entonces, estamos hablando de inversiones bastante relevantes, reitero, solo en la parte eléctrica específica en este momento, no para la proyección de los mismos. Esta cifra que acabo de dar es de las inversiones que están sucediendo hoy para
una huella de energía de alrededor de 200. Eh, Luis comentaba un poco los tamaños que él tiene, desde el punto de vista de cloud. Yo traigo son varios 100 para arriba. Entonces, estas inversiones son para la problemática actual. Si lo extrapolo y como hablaba hace rato de los 18,000 millones para arriba, pues suma. O sea, todo eso va sumando. Entonces, tenemos que seguir trabajando con las autoridades, tienen que seguir haciendo inversión, tienen que seguir trabajando con nuestra industria para coinvertir de manera inteligente y efectiva y poder llevar a buen puerto. Esas son, para mí, en contexto, las alianzas más relevantes que yo observo desde el punto de vista. Muchas gracias, Arturo. Y sobre todo también por el dato del uso de agua, ¿no? De crear esta conciencia para que todos tengamos claridad de eso y no se vaya a malinterpretar, sobre todo, ¿no? Pero muy bien. Excelente. Pues la última pregunta va para Luis. ¿Qué papel juega la colaboración con gobiernos estatales y asociaciones como Americ en el desarrollo de infraestructura? Bien importante que el proyecto de data center es tan grande que no puede. Nosotros, por ejemplo, hablamos con la comunidad local, los comisarios equidales y demás, para la fase constructiva, porque el pueblito lo que usábamos cada 2 minutos, pero un poquito de vuelta. Ya un poquito después de 6 meses. Y pues, hay que hablar con esa visibilidad. Luego el gobierno municipal pues, también te ayuda un montón con ese servicio. El gobierno estatal, gestiones más arriba, el gobierno federal también, o sea, la verdad que hay buena disposición. Eso es algo que la verdad es muy motivante en México. Y tenemos una maraña de burocracia y procedimientos, y muchas veces los reglamentos no son claros, muchas veces las leyes tienen un montón de huecos. Pero lo que sí hemos encontrado es mucha voluntad en México. Cuando tú dices, traigo millones, traigo empleo, traigo generación, la verdad que el mexicano, en el nivel que esté, siempre se ha puesto firme, muy satisfactorio de decirlo, porque tenemos llamadas nosotros con Latinoamérica, mi empresa está desarrollando en Singapur, Brasil, Japón, etc. Y en México yo no he encontrado una sola puerta cerrada. Es lejos, o sea, no voy a decir que no es más local, más digital, pero al final, como mexicanos, estamos por nuestras familias y siempre todos. eh, Sobre asociaciones como América, por ejemplo, pues nuestros técnicos están. O sea, aquí vas a encontrar al técnico en incendios, en aires acondicionados, en cuartos de activa, en suelos epóxicos, en concretos especializados. En fin, hay un millón de componentes técnicos en un data center para que vayan viendo cada especialidad, cada parte hay una especialidad. Aquí hay un especialista, aquí hay un eléctrico, aquí hay un HVAC, aquí hay un fire protection. Distintos, son demasiado técnicos. Los materiales, incluso, las pinturas son especiales, el concreto es de otro tipo, los cristales son de otro tipo, el diseño tiene sus complejidades, ¿no? Entonces, eh, es en las posiciones como esta donde nosotros vamos a encontrar ese pool de proveedores, ese pool de certificaciones, en donde vamos a encontrar aquí también gente bien experta. Lo decía Adri, no ganan más que el doctor a veces que técnico. Y es que eso es real, o sea, cuando hemos ido a las universidades, a las master class, yo les digo, a ver, o sea, todo el mundo quiere ser ese ingeniero con, ¿sabes?, el título elegante y maestría, el PhD y todo esto. Pero la verdad es que a nosotros nos sirve más el técnico superior universitario que está ahí colgado en el andamio, resolviéndote realmente la presión de tu sistema. Y le vas a pagar un dineral. Nosotros eh, nos cuesta encontrar de pronto empresas como va a salir de algunos proveedores porque alguien ya hizo el data center de Google y alguien ya hizo el de Microsoft y alguien ya hizo el de otro y entonces ese es expertise que tratas de empezar a replicar. Hay mucho. Ese tipo de certificaciones se tienen que impulsar a través de acciones como Americ. Y que Americ puede crear además nuevas en coberturas, en aires acondicionados, en instalaciones eléctricas, etcétera. Todo eso es bienvenido, todo eso es como nuestro sector, y creo que lo están haciendo bien con la posición de talentos de nosotros, que se está creando perfiles específicos. Y además, las universidades desde el son tal, porque pues sí, como decían, hoy todo el mundo tiene pero y son de los que y tal. Está bien, o sea, pero
necesitamos 100 niños agregarle esta vez un ingeniero eléctrico de verdad o un técnico superior que pueda dar mantenimiento a transformadores, a compresores de aire, y eso ya no lo encontramos tan fácil, ¿no? Entonces, eh, son cosas que se van a pagar muy bien, el conocimiento técnico se va a pagar muy bien. Creo que destinos como América es donde está ese pool de conocimiento técnico que además punto es hay años, cientos de años puestos en un solo salón. Eso para nosotros es muy valioso. Y, por ejemplo, nosotros estamos tratando de convencer que todo lo más que se pueda sea hecho en México, en la que es capital mexicano. Y a veces pues, te mandan diseños y tal, y le dicen, no, o sea, adapten la ingeniería en México, son firmas mexicanas, contraten mexicanas de calidades, contraten diseño, arquitectura y demás de firmas mexicanas, o extranjeras pues, pero con mucho contenido mexicano que tengan, no te manden un despacho así, de Canadá y los planos y ahí lo tienes, en la escritura. Pero todo eso es gracias a la institución y no tenemos los expertos. ¿No? Yo por más que vaya allá y diga, háganlo en México, no lo van a hacer. Entonces, la respuesta ha sido buena y puede ser mejor. O sea, siempre se puede mejorar. Entonces, aquí, adelante, hay mucho trabajo. Muy bien, muchas gracias, Luis. Y vaya que es un tema muy importante, relevante. Yo creo que podemos pasar aquí las horas, pero pues bueno, ya llegamos obviamente al final de este panel súper interesante. Yo creo que al final igual podemos ya tocar puntos más específicos. Y bueno, antes que nada quiero agradecer a nuestros panelistas por su valiosa contribución. Y antes de cerrar este panel, queremos abrir el espacio a ustedes, al público, que justo es lo que estábamos platicando de contribuir, ¿no? Con todas estas ideas, dudas. Entonces vamos a dar la palabra a ustedes para que hagan preguntas, por favor. Eh, pues adelante, adelante Ernesto, por favor. Gracias, Arturo. Creo que comentaste algo importante con respecto a las oportunidades que tenemos como gobierno en cuestión de la infraestructura eléctrica y sobre todo lo que se está avanzando, pero me parece muy interesante lo del 2030 con respecto a los porcentajes que se tienen que cumplir o que aparentemente el gobierno quiere cumplir. De acuerdo a las últimas regulaciones y a la última revisión que se ha estado haciendo en cuestión de energías alternas disponibles y la planeación que se tiene, creo que ya es definitivo que el gobierno solo no puede llegar a cubrir los compromisos que se tienen. Sin embargo, al parecer se abre una ventana para los particulares para que puedan tener estas generaciones propias, lo dijiste hace rato, sin conectarse a la red, pero que en algún momento el gobierno piensa llegar a un arreglo con las empresas que tengan este tipo de generación para poderlo sumar como si fuera parte del gobierno y llegar a los compromisos que se tienen. ¿Crees tú que esto fuera factible para data centers como ustedes o la infraestructura que ustedes necesitan, también, y que en algún momento fuera atractivo para los proyectos de ustedes? Sí, tu nombre es, perdón. Ernesto, gracias. Sí, de hecho, yo como comenté, yo creo que es uno de los elementos que tendríamos que seguir trabajando y explorando con las autoridades. Sí lo veo como definitivamente un elemento a trabajar. Eh, Todo este tema de la cogeneración, todo este tema de las energías limpias, este tema que comenté de los ports de energía, la capacidad de poder trabajar en ellos hasta los 20 megawatts es un tema que todavía falta desarrollar sobre las leyes secundarias, los mecanismos específicos. Entonces, definitivamente creo que tenemos una oportunidad para trabajar sobre eso. Como decía, no solo esta industria, sino otras industrias, si nos juntamos y hacemos una especificación integral, podemos aportarle esta huella hacia el mismo gobierno en su objetivo de este porcentaje para el 2030. Entonces, definitivamente sí lo veo como oportunidad. Tampoco es tan lineal y directo, hay mucho trabajo que se tiene que hacer. Pero reitero, o sea, si estas soluciones para nosotros, que son, y solo para aclarar, es un autoabasto, un autoconsumo, que puede estar conectado a red, más no puede inyectar a red excedente. Entonces, realmente
el tema restrictivo que tiene hoy en día esta modalidad. Lo cual, otra vez, si hablamos de baterías, si hablamos de otras soluciones que también son reconocidas, tema eléctrico, esos son los caminos que no necesariamente están pensados de origen de esa forma, pero que al nosotros poder implementarlos en nuestra industria y darles una estructura diferente a lo mejor de cómo fueron conceptualizados de inicio, pueden aportar a esta huella hacia los gobiernos. Entonces, creo que sí, definitivamente es una gran oportunidad. La apertura que ha existido, reitero, y esta evolución que yo veo en este momento de las autoridades, creo que es un momento justo, hay que aprovecharlo y hay que trabajar. No, o sea, solito no va a suceder, eso es lo más importante. ¿Quién te pregunta por acá? ¿Sí? ¿Por allá? ¿Quieren ayudar? Gracias. Efectivamente, la Ciudad de México pues ha tenido una historia muy triste en tema del agua. No tan solo se decidió desbocar las aguas negras en los ríos, sino que hasta se entubaron. Obviamente porque olía muy mal. Y esto fue aplaudido como una acción muy agresiva del gobierno de entonces para poder sofocar la contaminación. Nunca se pensó en limpiar el agua y nunca se pensó en que los ríos no se pueden entubar porque cumplen una función. Y si hoy la Ciudad de México está en un alto riesgo hídrico y de hundimiento, es por esta causa. Otro tema, a nivel federal, las aguas subterráneas tienen una regulación muy distinta. Entonces, las aguas subterráneas pueden, el FOS estamos acostumbrados a que necesita un título de concesión y si no lo tiene lo sacas y no es suficiente y demás. Pero el agua subterránea no es imposible. Hay millones de metros cúbicos de agua que corre por las venas subterráneas de México y no está regulado. Entonces, este tema del estrés hídrico sí es un tema de nuestra preocupación, pero que no estamos inmersos en una planeación porque no somos una industria que ocupe agua como tal. Lo más que gastamos es para las oficinas. El mismo gobierno del Estado de Querétaro nos ha comentado por los recibos que ellos reciben de sus centros de expendio de agua, que gastamos menos que un restaurante, menos que un hotel, menos que una escuela, que un centro comercial, mucho menos. Pero ¿cuál es nuestra preocupación segunda? La energía. El 42% de la contaminación en el aire a nivel mundial se provoca por producir energía. Entonces, México, ya hablaron mis compañeros de una transición energética, México tiene que entrar ya a tener energía menos carbonizada, ¿no? Es un hecho que a partir del octubre del 2024, cuando la nueva administración con la presidenta Claudia Sheinbaum llega a gobernar a México, esta posibilidad hoy es algo que vemos y que puede ser factible,
de que la industria privada y el gobierno de la mano comiencen a producir energía más limpia. Eso es una realidad. Anteriormente, en el sexenio pasado, no se hablaba de esto. Si ustedes checan el Plan Nacional de Desarrollo que tuvimos en la administración pasada, no hay un solo capítulo que hable de sustentabilidad ni de medio ambiente. Y cuando se habla de inversión al sector ambiental, se habla de hacer la refinería Dos Bocas, el Tren Maya. Entonces, sí son desarrollos, pero que no son propiamente sustentables, hasta que no haga, tomas las políticas para hacerlo. Entonces, esa es nuestra segunda preocupación, la energía, y vamos a caminar con el gobierno para que la energía sea en México al menos cada vez más limpia. Y globalmente hay esfuerzos muy importantes. China, Estados Unidos, India son los tres países que más aportan carbono a la atmósfera, ¿verdad? Estados Unidos acaba de salir del Acuerdo de París. Es decir, síganle ustedes, síganle. O sea, todos los demás países síganle, síganle, bajen a sus emisiones. Yo voy a ver de qué manera las bajo sin que mi productividad se caiga. Entonces, tenemos ahí un tema que sale de nuestro alcance, pero que sí lo tenemos como una meta. Tiene cada una de las empresas sus objetivos y vamos terminando en eso. Sobre el caso de Saúl, está interesante. Yo creo que la diferencia con este sector es el origen. En 1954, un presidente de México dijo, necesitamos empresas eh, para fabricar vehículos al interior. Y entonces, por un designio presidencial, pone el dedo en el mapa y dice, Saúl, desde Apul. Y entonces crea Compañía Nacional de Carros de Ferrocarril, con carril, Nueva Sirena, Hidráulica Nacional y Diesel Nacional, o sea, Dina Motors. Y de ahí surgen los motores para los camiones, el Torton, el camión que todos conocemos, ¿no? Eh, en 1984 ese decreto presidencial se termina y entonces el movimiento sindicalista termina un poco las fábricas y eso se vuelve una zona industrial que después migra a ser zona industrial para empresas papeleras, fundidoras de acero y demás. Pero el origen fue un destino, una designación presidencial. Aquí el origen es el mercado. Eh, es muy diferente el origen. Y segundo, Ciudad Sagún, la cabecera Pepe Apulco, dependía al 100% de estas tres fundidoras de acero. Querétaro y el Bajío tienen otros muchos más sectores que los van a sostener, ¿no? Automotriz, aeroespacial, alimentos, bienes de consumo, agroindustria. Entonces, realmente, yo creo que es un caso como Ciudad Sagún no se puede hablar. Siguiente pregunta, es por acá. Roberto, perdón. Bueno, lo primero es que el problema original del agua en México, pues no fue lo de la contaminación o el drenaje, sino las inundaciones, porque nos hacemos referencia al siglo XVI, cuando vemos que la entonces Ciudad de México que existía, pues, estaba fundada en un lago y todo estaba rodeado de agua, puesto que existían unos lagos muy grandes, muy grandes, que después fueron desecados, pero los desecaron en primer lugar pues, para tener más tierra para construir, y en segundo lugar también para tratar de controlar las inundaciones que eran muy fuertes, que a veces duraba la ciudad, y bueno, ya una vez construida la ciudad ya española, pues la ciudad se inundaba durante meses. Entonces, para eso fue que se les ocurrió construir el Tajo de Nochixtongo, que fue bien del siglo XVIII, y lo construye un ingeniero francés que se llama Enrico Martínez, porque se dio el encargo, y lo hizo bien porque él logró dar salida al agua, pero era para eso, pero las inundaciones siguieron recurrentes hasta el siglo XX, hasta el 1952, y seguía inundándose siempre, y entonces fue cuando se les ocurrió entubar los ríos, pero lo que querían era eso, pues sí, sí lo lograron, sí, pero ahorita vienen otros problemas
que según yo es debido a la explosión demográfica tan tremenda del Valle de México, porque, bueno, la Ciudad de México, porque en 1950 la población de la Ciudad de México eran creo que 6 millones, y ahorita como estamos, con 24 millones, pues claro, esto es no obstante un consumo de agua mucho más grande, sino hay una producción digamos, de agua, ¿no? Residual mucho más grande también. En fin, pero aquí, bueno, aquí el tema es que ha tomado mucha relevancia ahora, es la autosustentabilidad de las ciudades en todo el mundo. Y se está viendo que es muy importante que una ciudad sea sustentable, autosustentable o no lo sea. Y según nos dijeron en alguna conferencia, en América Latina hay solamente dos ciudades que se pueden certificar como autosustentables, que son Campeche y Quito, en Ecuador, y los demás no, y aquí en la Ciudad de México pues no se puede certificar y los demás tampoco. Y la pregunta es, pues, ¿por qué no pueden? Porque no llenan los requisitos para ese certificado de esos. Y la pregunta es, la falta de autosustentabilidad de una ciudad, ¿en qué va a afectar en la construcción y funcionamiento de los centros de datos? A ver si nos pueden decir en qué los afecta y qué pueden hacer, ¿no? Sustentabilidad es hablar de un eje transversal muy amplio. Creo que no es solo agua, es aire, es suelo, es residuos, es riesgo. Entonces, las ciudades seguras, que ahora hay una tendencia urbanista muy importante, por supuesto que va de la mano de la infraestructura digital. ¿Cómo monitoreas una ciudad segura? Hoy, digitalmente. Entonces, creo que no chocamos. Somos el complemento de muchas iniciativas que hoy están en boga. Simplemente hoy para monitorear sistemas en los centros de datos, en muchas oficinas, siempre estamos digitalizando la información. Siempre estamos digitalizando la seguridad, las imágenes y todo. Entonces, creo que no choca en lo absoluto. Los centros de datos no emitimos emisiones, no tenemos chimeneas que queman combustibles. Eh, Nuestro tema es la energía, como ya se platicó, nuestro tema es la seguridad. Y si nosotros traemos conectividad hacia una ciudad, les beneficia a todos. Entonces, realmente vemos muchos beneficios que nos critica, pero pongámonos a pensar en la huella de carbono que como humanidad hemos bajado por la digitalización de las cosas. Yo quiero saber si alguno de ustedes ha ido el día de ayer porque se le venció su tarjeta al banco a pagarla. Y antes, la luz, el agua, el teléfono, tenías que irte a formar, no era formarte, era trasladarte, tomar un vehículo propio, quemar combustible, o un transporte público, quemar combustible, producir basura, te dan un ticket que lo vas a arrugar y lo vas a meter en tu bolso y luego lo vas a tirar. Todo eso ya no lo hacemos. El comercio digital, toda nuestra vida ya está digitalizando. Entonces, lejos de ser un tema que va a degradar el medio ambiente, que no va a ser sustentable, va a llegar un momento en la vida, y lo mencioné, estamos sentados, hacemos nuestra vida, literalmente. No es tan bueno para la raza humana, pero qué feo, ¿no? Pero va a llegar, ¿eh? Y nuestros hijos y nuestros nietos ya lo hacen. A esta edad ya tienen curvas, ¿no? Están todo el tiempo en los medios digitales. Entonces, no vamos a chocar, creo que vamos a tener que ser concatenados la sustentabilidad en las ciudades, el tema de la infraestructura digital. Yo creo que ya estamos ya en tiempo. Yo creo que nada más dos preguntas más, ya con el ingeniero Roberto.
Bueno, ya firmamos un convenio con América en enero y creo que este puede ser parte de lo que nos ofrece ahorita Roberto, ¿verdad? De poder trabajar en ello, en estas dos certificaciones. Y el tema de las reglas del juego las estábamos esperando desde hace 6 meses. Llegaron. Y rapidito. No hay mejor ley que la que tenemos porque es la que está. Entonces, vamos a adaptarnos a ella. De hecho, recibí los correos el día de ayer de toda esta normatividad secundaria. La vamos a empezar a estudiar y adherirnos a lo que es. Y obviamente estamos trabajando con el Congreso, porque creo que también el Congreso se tiene que escuchar mejoras, oportunidades a las leyes que ya hoy se emitieron, a las leyes secundarias. Es decir, las reglas del juego ya están otorgadas. Vamos a jugar. Nos va a costar trabajo o no nos va a costar trabajo, lo sabremos en breve, pero es lo que tenemos y con eso vamos a trabajar. Sí, adelante. De energía, creo que así como es una, más que pregunta, una propuesta. Así como se hacen los planes, las planeaciones del sector eléctrico en su momento, que lo hacían a 5, 10, 15 y 20 años, sería interesante que ustedes como sector eh, desarrollador de inversionistas en este caso, también nos hicieran o una presentación o una planeación de 5, 10, 15 años, y enfocando hacia dónde vamos desde su punto de vista. Tendremos una diferencia entre la parte real y la parte ideal, pero no nada más en la parte, todo lo que comentaron ahorita, desde energía, desde el recurso humano, desde el sector educativo, desde el recurso humano que requieren para poder cumplir los perfiles que la gente requiere, los especialistas. Ese documento sería de gran valía que lo tuviéramos siempre presente y es una forma de cómo sensibilizar a la población y a la misma autoridad en su momento de qué estamos dejando de hacer y en qué estamos dejando de crecer por algún motivo que ajeno a cualquiera de los presentes, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, con esto damos conclusión al panel. Nuevamente, gracias a los panelistas por compartir su visión y su experiencia. Hoy definitivamente confirmamos que el sector de data centers no solo está en auge, sino que ya es un pilar estratégico para el desarrollo económico y digital de México. En México cada vez más posicionado como el hub digital en América Latina, que ya bien comentamos, y que hoy en día pues ya somos más de 126 empresas en la asociación de la MEXDC para seguir creciendo. La inversión proyectada para el 2030 ya lo comentamos.